Los chinos se apoderan de México y hacen fortuna mientras que los mexicanos padecen hambre. Ya todo el centro histórico es de los chinos. Simplemente toda esa que está ahí es de chinos. Los chinos traen la mercancía muy barata. Actualmente, es muy habitual ver a personas de origen chino en el centro de la Ciudad de México, en los mejores locales del centro, no solo con restaurantes chinos, no te equivoques, sino de comercios de cosméticos, vendiendo productos electrónicos en la Plaza de la Tecnología y todo tipo de novedades. Podrás ver a personas que hablan el español con dificultad, pero entendible, que comen en la calle, que visten de forma discreta, pero que ganan millones cada mes en nuestro México. México, cómo me dueles. Siempre extranjeros son los que vienen a hacer más dinero que los nacionales al territorio mexicano. Mientras que chinos, judíos, estadounidenses, españoles, incluso cubanos, son dueños de negocios en México desde hoteles, cafeterías, restaurantes, empresas textiles y un largo etcétera. Los obreros siempre somos los mexicanos. Los mexicanos estamos más ocupados por saber quién será el nuevo técnico de la selección nacional o si el equipo favorito de fútbol ganó, y por esperar el fin de semana para tomar cerveza, que por hacer negocios y crear fortuna. A diferencia de los chinos, que no desperdician un solo instante en hacer dinero con sus negocios. Como dato curioso, ¿sabías que el edificio de la Reforma 222 de la Ciudad de México existe en penthouse? Y los mejores departamentos en esta zona exclusiva de la Ciudad de México son propiedad en su mayoría de los chinos. Si no me crees y eres de la Ciudad de México, puedes darte una vuelta en la parte de la zona de restaurantes y verás que los chinos siempre bajan y suben de sus apartamentos en la parte superior de este edificio. Una zona exclusiva donde los departamentos más baratos están en un aproximado de 12 millones de pesos, algo así como $600,000. Lo impactante es que los dueños de estos departamentos son chinos, comerciantes que ves en el centro histórico que tienen a su cargo múltiples negocios en el territorio nacional. Los chinos controlan la Ciudad de México, no solo con negocios legales, sino turbios. Se concentran principalmente en vender productos que se fabrican en China y se venden al por mayor en el centro de la Ciudad de México. Pero ¿desde cuándo ocurre esto? ¿Es verdad que los chinos son los comerciantes más exitosos del centro de México? ¿Es verdad que ganan millones diariamente? Antes de comenzar, no olvides suscribirte a Farwell Investor y activar el botón de notificaciones. Todo comenzaría de la siguiente manera. Año de 1994, Ciudad de México. Después de la crisis económica de México de 1994, que golpeó al país fuertemente, llegaron miles de chinos al país. Esto porque se crearon nuevas oportunidades de negocio para la gente que trajera dólares a México. El dólar valía casi 10 pesos a cambio de la moneda nacional, y los chinos tenían muchos, pero muchos dólares. Desde ese entonces se establecieron por toda la República. Se enfocaron en productos que se fabrican en China, y a diferencia de nuestro país, donde la mayoría de las personas, e incluso es un rasgo latinoamericano, quieren salir temprano de sus oficinas, de sus responsabilidades de trabajo. En China, las personas darían lo que fueran por tener la oportunidad de trabajar o de obtener un buen puesto. Sin embargo, la gran densidad de población de ese país hace que los migrantes chinos suban y suban en el país. Ciudad de México es el destino favorito de los migrantes de China. Para nadie es un secreto que los Estados Unidos y China actualmente se encuentran viviendo una batalla por el trono económico a nivel mundial. Por ello, los migrantes chinos e inversores no son bien vistos en los Estados Unidos. Y es por ello que la migración se ha volcado al territorio privilegiado de México, como lo es Ciudad de México. Hoy, en Ciudad de México y México en general, la tercera nacionalidad que más ha logrado sacar papeles para vivir, obtener residencia y trabajar en México es precisamente China, solo por detrás de los migrantes estadounidenses y colombianos. Algo que llama poderosamente la atención, porque a diferencia de cómo pasa con los mexicanos en los Estados Unidos o latinos en otros países, estos hombres van por la construcción de nuevos locales comerciales y empresas. No van a ser empleados de los mexicanos.
Esto es lo que genera un desbarajuste tanto en la sociedad como a nivel de mercado. La mercancía china ahora tiene un valor agregado, porque son solo los chinos quienes tienen la primera opción de compra en mercados internacionales. Y esto convierte que la competencia de mexicanos que importaban productos tenga que esperar o ser rezagados por estos nuevos residentes. Y si crees que estamos exagerando, te decimos que mientras en 2008 el número de chinos que buscaban residencia en México no llegaban a las 500 personas por año, en 2023 se registraron más de 5,000 nuevos residentes, y la tendencia es que siga subiendo y el resto de la década. Aquí es donde tú te preguntarás, ¿qué potencial ve la comunidad china en México que nosotros no? ¿Por qué crece la migración al país? ¿Es bueno o negativo para México que esto esté ocurriendo en el casco histórico de Ciudad de México? Centro Histórico de México, a puertas de ser un nuevo barrio chino. Cuando hablamos sobre migración, y más de manera descontrolada por un país que no ha puesto los lineamientos correctos, es probable que algo que podría ser positivo, migrantes chinos llegando con gran capital al país para invertir, se convierta también en algo negativo. Y aquí te explicaremos por qué. El Centro Histórico de la Ciudad de México es una de las referencias del país. Sin embargo, distintos comerciantes han comenzado a creer que la posibilidad de que esto pase a esto son cada vez mayores. Un hombre que asegura que tenía su negocio familiar desde hace más de 80 años, ahora ha visto cómo tiene que abandonar el centro histórico porque le vendieron su local a unos empresarios de origen chino y surcoreano. A eso hay que sumarle el hecho de la competencia desleal de capital. Según residentes mexicanos, ellos tratan de trazar todo por medio de contratos, pero la comunidad asiática termina ofreciendo hasta 5 veces el valor de lo que puede pagar un comerciante mexicano, e incluso logran pagar adelantado por 3 años. Así, es imposible competirle, y abre una puerta a otro tipo de problema que ha venido sonando como rumor en la Ciudad de México, y es que al tener un capital chino tan fuerte y grande, muchas veces las autoridades o procesos legales reciben estímulos económicos para saltarse los correctos procedimientos. Por si fuera poco esto, el Instituto Nacional de Migración ha encontrado en lo que va de 2024 intercepción irregular de migrantes chinos y asiáticos que superan las 15,000 personas. Ahora también hay un problema, y es que todo comercio se termina convirtiendo en bodegas y negocios que abren hasta altas horas de la noche, en bares con música alta, vendiendo sustancias que no corresponden con la ley, o al menos establecimientos que no tienen todo en regla para vender ese tipo de cosas. Lo que abre la puerta a que el Centro Histórico de México pase de ser un lugar atractivo para negocios a convertirse en una calle peligrosa, donde se llegan personas que buscan negocios ilícitos, contrabandos, e incluso la inseguridad aumente exponencialmente. De hecho, mientras estos negocios cada vez suben más, la percepción de la inseguridad sube hasta un 61% en el país en este 2024. Y la verdad es que este puede ser uno de los factores influyentes, al menos en Ciudad de México. En cuanto a negocios, te decimos que actualmente los chinos tienen comercios de cosméticos, de productos tecnológicos, económicos, productos electrónicos y también todo tipo de novedades. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que los chinos también son los que mayor poder adquisitivo tienen en México, al igual que como ocurre en Ciudad de México con la gentrificación. Un video que también se encuentra disponible en nuestro canal Farwell Investor y te lo dejaremos en la descripción. Por lo tanto, esta migración china no tiene que ver con un tema de xenofobia, sino de encontrar los mecanismos para que tanto mexicanos como chinos o demás migrantes obtengan beneficios económicos ante este encuentro cultural. Imagina esto, diseñas el producto de tu vida, te ha tomado décadas enteras de trabajo, noches sin dormir, inviertes todo, dinero, tiempo, orgullo, lo lanzas al mercado, es un boom. Pero en cuestión de meses, aparece una copia. Más barata, más rápida, más accesible. Y lo peor, viene de un país que ni siquiera intenta ocultarlo. Acaban de piratear el iPhone. El mundo observa, pero nadie hace nada. Porque esto no es un accidente.
es un sistema. China se ha convertido en el país que puede piratear cualquier producto y nadie lo sanciona. Entonces la pregunta incómoda que nos hacemos todos: ¿por qué China copia todo y no recibe ningún castigo o sanción por fabricar y comercializar piratería? La respuesta es cruda, fría y dolorosa. Porque de intentar sancionar a China y detener la fabricación de piratería, el mundo colapsaría. Imagina esto: eres el mismísimo dueño de Apple, Steve Wozniak. Eres uno de los socios mayoritarios de la empresa junto con el fallecido Steve Jobs. Estás harto de ver copias de tu iPhone, la mejor creación de tu empresa, venderse por la mitad de precio que tu producto original y perder miles de millones por esas copias piratas. Decides emprender una denuncia contra el gobierno de China, fábricas y todos los socios mercantiles que operan esa red de piratería. Entonces sucede lo impensable. Tu demanda procede. El presidente Xi Jinping ordena parar la producción de esas copias del iPhone. Más de 500,000 empleados pierden sus puestos de trabajo. Más de 50 fábricas que manufacturaban piezas de forma directa e indirecta del iPhone cierran. En las aduanas chinas se comienza a resentir. El golpe es brutal. Las ganancias descienden hasta los menos $600 millones en tan solo 2 meses. El cierre de fábricas y desempleo afecta a 2 millones de personas. El problema viene cuando empresas como Nike, Gucci, Ralph Lauren siguen tu ejemplo. Se desata una crisis financiera en China. Eso produce un efecto dominó. El problema es que irónicamente tú, que eres Steve Wozniak, dueño de Apple, te estás disparando en el pie. Pues tú mismo fabricas en China el iPhone original y esas fábricas también entran en crisis. Sin querer abriste la caja de Pandora. Encontraste el hilo negro del desastre. China cesa sus importaciones masivas de acero a Estados Unidos. También reduce la importación de petróleo, turbinas de gas, minerales y otras materias primas. Estados Unidos comienza a colapsar. Todo en la economía está conectado. Si le va mal a tu principal socio comercial, te irá por consecuencia mal a ti. Bienvenido a la catástrofe mundial iniciada con el derecho de la propiedad intelectual que has provocado. Este sería el escenario catastrófico que se produjo por una demanda de propiedad intelectual en China. En resumen, ni a Estados Unidos ni a las propias empresas que les piratean su mercancía les conviene denunciar esto. Todos somos cómplices de una regla no escrita. ¿Por qué China copia todo? ¿Por qué el gigante asiático es conocido por piratear todo lo que se hace en el mundo? ¿Por qué si China hace unas décadas era un país de agricultores, ahora lidera los países más ricos del mundo y una de las principales economías? ¿Cómo lo lograron? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Han sido las copias las que han permitido a China convertirse en un gigante económico? Son muchas las variantes, pero sin duda alguna, su ingenio y nivel de manufactura influyen para crear productos copias a menor precio y convertirse en un cliente atractivo para cualquier nación del mundo. En esta ocasión en Farwell Investor, te daremos la explicación de por qué China copia todo y cómo esto lo ha llevado a convertirse en la segunda economía más grande del mundo. Al cierre del año 2022, el PIB, Producto Interno Bruto, de este país se ubica en el segundo puesto, superada solo por los Estados Unidos de América. Y he allí el porqué. Hay una disputa entre dos de las economías más fuertes en el mundo. Muchos creen que China es la primera economía, pero no es así. China es la economía que más genera dinero al año que el resto del mundo, pero no es la número uno por una simple razón. Pues, a diferencia de los Estados Unidos, solo se requieren 339 millones de personas para generar 26,000 millones de dólares. China necesita poco más de 1.400 millones de chinos para generar 18,000 millones de dólares. Es decir, Estados Unidos hace más con mucho menos. Al día de hoy,
El peso económico que tiene este país se encuentra por encima de las grandes llamadas potencias del mundo, como Alemania, Rusia e incluso a la Comunidad del Reino Unido. Durante la primera mitad del siglo XX, en China no había demasiados cambios económicos, políticos o sociales. Esto convertían a esta nación en un país de abundantes territorios, población, pero con políticas muy restrictivas que no permitían la calidad de vida de sus habitantes. A mediados de la década de los 1970s, pasaron a ser una nación de agricultores a una nación de tecnología y manufactura, además de construcción de primer nivel mundial. ¿Cómo lograron esto? China se abrió al comercio por medio del régimen comunista y optaron por la apertura e invitación de inversión extranjera, ofreciendo además de terrenos a bajo costo e infraestructura para cientos de empresas de manufacturas, como industria automotriz, textil, computación, electrónica, además de siderúrgicas, entre muchas más. Su clave fue simple: utilizar a sus millones de habitantes. Y es que es bien sabido que China lleva siendo durante décadas el país más poblado del mundo. Entonces, literalmente, China se puso manos a la obra, ofreciendo mano de obra barata. Y al ser tantos chinos, finalmente decidieron copiar otros productos y ofrecerlos a un bajo costo, a diferencia de los productos originales. Esto les llevó a tener grandes ganancias a ventas mayoristas. Pero a su vez, al no ser productos de alta calidad, se ganaron la mala reputación de que los productos chinos son muy malos y de baja calidad. Esto ha cambiado un poco con el tiempo, pues las mejores marcas manufacturan en China. Marcas como Zara. Sí, tu traje y tu ropa cara de Zara es China. Si crees que tus tenis Nike o Jordan originales, que llegan a costar algunos incluso miles de dólares, son de alta calidad, pues déjame decirte que lo más probable es que también sean tenis chinos. ¿Qué me dices de las piezas de tus autos de lujo? Por ejemplo, Mercedes, Audi y BMW. También estas piezas son manufacturadas en China. ¿Y qué me dices de tu iPhone más reciente? Pues también es un teléfono chino. Prácticamente el 70% de las cosas que ves a tu alrededor se manufacturó en China. Atrás han quedado las políticas de Mao, quien fue el flamante gobernante de la República Popular China desde 1949. Para lograr los cambios, se generó la descolectivización de la agricultura. Se comenzó a trabajar con inversores extranjeros y las empresas privadas comenzaron a tener una valía importante en el país. Aunque, si bien en tema de política, China sigue siendo un país bastante restrictivo. Para el 2005, se había logrado que el 70% del Producto Interno Bruto del país ya fuera parte del sector privado. A finales del 2023, se estima que la población de China alcance poco más de 1.400 millones de habitantes. El país es capaz de estar a la par que otras naciones en el sector tecnológico y financiero. Pocos saben que China implantó reformas industriales en su país, algo que fue la clave para que ahora China sea un país de vanguardia en tecnología. Una reforma industrial y tecnológica significa lo siguiente: que cuando China ofreció mano de obra barata, terrenos a bajo costo, además de costes de energía eléctrica, agua, drenaje, vivienda y bajos impuestos para que la mayoría de las empresas se mudaran a fabricar a China, obligó a la capacitación de personal chino. De ese modo, China a largo plazo se terminó adueñando de la tecnología de empresas extranjeras, ya que eran estas mismas las que capacitaban y empleaban al personal chino. Desde Occidente aseguran que China ha logrado este tipo de políticas gracias a su poder de copiar todo lo que se produce en estos países, y en parte puede llegar a ser cierto. Ahora uno de los grandes problemas que enfrenta Xi Jinping, quien se ubica en el poder de China desde el 2013, es lograr que haya una renta per cápita que acabe con los números de pobreza en el país. La economía en China ha sufrido un dinamismo importante, y ahora es mucho más habitual toparnos con la palabra Made in China en los productos que consumimos habitualmente. Sin embargo, esto no es reflejo de que sean de mala calidad, al contrario.
ahora fungen como tecnología económica, funcional y atractiva al igual que la de Occidente. China y su arte de copiar todo, ahora lo han convertido en un gigante económico. Según las cifras presentadas por el Banco Mundial, el número de personas que han reducido su situación de pobreza extrema pasó de 756 millones apenas a 25 millones, esto apenas en menos de 3 décadas. Es importante destacar que la economía de China logró estos números más que atractivos, pero significó sacar al menos a 800 millones de personas de la pobreza en menos de 40 años. Según el Fondo Monetario Internacional, la clase media llegará a 600 millones de habitantes. Como dato curioso, ¿sabías que anteriormente, por allá de los años 1960, antes de que China se abriera al comercio internacional, la estatura promedio de un chino era de tan solo 1.67 metros en hombres, y décadas más tarde, en la actualidad, es de 1.72 metros? ¿A qué se debió que aumentaran su estatura? Pues al incrementar sus ingresos, debido al aumento de su economía, los chinos dejaron de consumir solo arroz y una dieta vegetariana y comenzaron a incluir carne roja. Este aumento de proteína modificó genéticamente su estatura. Interesante, ¿no crees? Como todo gran cambio, no todo es 100% positivo. Ahora China liderando las economías del mundo, le surge un problema más. Pues ahora China se enfrenta a graves problemas de vivienda. Las personas dejaron de vivir en pueblos y lugares grandes para vivir en departamentos de 30 metros cuadrados. Además de que las viviendas son muy costosas en las principales ciudades. Hoy, el gigante económico ha logrado por momentos superar el número de exportaciones de los Estados Unidos, las cuales siempre están por encima de los 2,40 billones de dólares. La edad productiva en China tiene un rango que entra en los 16 años y 59 años de edad. Al menos 875 millones de trabajadores en el país tienen esa edad. La industria para el país representa el 34,9% del Producto Interno Bruto en el Banco Mundial durante 2023. La fuerza laboral en China, según el Banco Mundial, es de al menos 69%. Pero, ¿de verdad crees que se deba solo al tema de las copias? MyDeco.com y Range Rover son el ejemplo de cómo han sido inspiración y copia perfecta para el mercado chino. Una de las historias que mejor ejemplifica el poder de copia que se ha hecho en China es el fenómeno que sufrió Brent Hoberman, quien fue el fundador de la tienda en línea de diseños y muebles conocido como MyDeco.com. Hoberman contó a un medio de comunicación que una vez que se ubicaba en China y existía un hombre que tenía un interés particular en conectarse con él, esta historia se retoma hacia el año 2007. Según el testimonio de Hoberman, el hombre se reunió y le explicó que tenía el capital para crear un negocio en línea, pero no tenía idea de cómo hacerlo. Su idea se copió todo lo que ofrecía en MyDeco.com y desde allí tuvo un gran éxito y economía. Para Hoberman, esto fue un halago, pero desde la economía occidental, esto no es visto con buenos ojos. Alucinante, ¿no? La Land Rover tiene una historia incluso más palpable y comprobable que la de la compañía anterior, puesto que su vehículo comercial por excelencia, la Range Rover Evoque, fue copiada de manera descarada en el vehículo Landwind X7. Se trata de un modelo casi idéntico por parte de la compañía asiática. Sin embargo, al momento de venta de ambos vehículos, mientras que la camioneta de Occidente tenía un precio de unos $72,000, el vehículo chino apenas rondaba los $24,000. Uno de los principales referentes de copias y piratería es Jack Ma, fundador de Alibaba, el hombre más rico de China. Llegó a ese grado gracias a que su plataforma, un tipo de mercado libre mundial, millones de vendedores chinos vendían copias y piratería en su plataforma. ¿Existirá la forma de ponerle un freno a las copias de China? A esta práctica en China
no se le conoce como copias, sino bajo el término de Shanshai, la cual es el concepto de imitar o copiar productos de calidad, para incluso mejorar su funcionamiento. En China todo es oro, o al menos para aquellos que desean proteger sus patentes de las copias. Las leyes en dicho país son poco claras, por lo cual los mecanismos de seguridad para evitar que la propiedad intelectual están en desarrollo y de esta manera las compañías terminan perdiendo una gran cantidad de dinero en demandas que no terminarán por esclarecer o escuchar sus reclamos. Como dato curioso, ¿sabías que en el mercado actual China consume más de 3.8 millones de toneladas de chatarra de cobre en un año? Además, es uno de los principales compradores de acero en chatarra, además de la basura electrónica. Pues bien, China compra toda la chatarra en el mundo para convertirla en materia prima de alta calidad, para después revenderla al resto del mundo. Es decir, China es la fábrica del reciclaje del mundo. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo en este video. Si así es, no olvides de compartir y comentar. Gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Hasta un próximo video. De ser rechazado en 30 trabajos a ser el más rico de China. La historia de Jack Ma. De joven aspiraba a trabajar en un McDonald's. Sin embargo, nunca pudo lograrlo. Años más tarde, no se imaginaría que se convertiría en uno de los hombres más ricos del mundo. Sin dudas, muchas son las historias que parecen cuentos de hadas, y una de estas es la de Jack Ma, un chino de origen humilde que fue rechazado de la mayoría de los trabajos. Ni siquiera como soldado lo aceptaron, tampoco como policía. El fracaso lo acompañaba como una sombra. Seguro ya escuchaste de él, o al menos su nombre te parece conocido. Algo muy probable, porque resulta ser que es el fundador y CEO de Alibaba, una de las plataformas de comercio más populares de la actualidad. Pero, ¿quién es Jack Ma? ¿De dónde proviene? ¿Cuáles han sido sus aportes al comercio electrónico? Sigue en este video y conoce más sobre este icónico personaje de los últimos tiempos. Pero nada es lo que parece, pues es verdad que es un empresario exitoso, que su empresa Alibaba rompió récords de corretaje en su debut en la bolsa de Nueva York. Pero, ¿sabías que gran parte de los ingresos de Alibaba son por comercializar piratería? Permanece en este video, que en Farwell Investor te expondremos la vida y obra de Jack Ma, su ascenso al éxito y su caída después de que el propio gobierno chino le provocara sanciones hasta que su empresa se viera estancada hasta el día de hoy. De la capital de la provincia china de Zhejiang, o para ser más preciso, de Hangzhou, es de donde proviene Ma Jun, mejor conocido como Jack Ma. Este lugar es considerado la cuna del sector privado chino desde los años 80. Proveniente de un seno familiar muy humilde, él nunca fue buen estudiante y no poseía alguna habilidad innata que lo destacara del resto. De hecho, las matemáticas representaban un reto para él y le costó muchísimo terminar sus estudios primarios y secundarios. Así, al culminar su formación básica, le costó 3 años entrar a la universidad, porque los exámenes de ingresos chinos se llevan a cabo una vez al año, y Jack Ma reprobó los 2 primeros. Cuando Jack Ma fue a presentar por tercera vez su examen de admisión a la universidad, fue aceptado en 1984, por la que era considerada la peor universidad de la ciudad, la Hangzhou Teachers Institute, actualmente conocida como la Hangzhou Normal University. Una victoria algo amarga, pero a lo que Ma no le dio importancia. Al fin y al cabo, estaba a punto de empezar sus estudios de inglés a nivel universitario, una idea que simplemente le fascinaba. Con 20 años de edad, él sabía que podía explotar su potencial en esa universidad, independientemente de que no fuera la mejor del mundo. La carrera que cursaría era para ser maestro de inglés de secundaria, tiempos en los que conoció a su futura esposa, Shang Jing. Además, sería seleccionado como presidente estudiantil, para luego convertirse en presidente de la Federación de Estudiantes de la ciudad. 4 años después, en 1988, llegó el momento de su graduación. Para su sorpresa,
fue el único de los 500 estudiantes que fue asignado para dar clases en una universidad. Su pasión por el inglés hizo que su talento en el área fuera notable. Luego, se convirtió entonces en profesor de inglés en el Hangzhou Electronics Technology College, una universidad donde la paga que recibía era de $12 a $15 al mes. Sin embargo, era feliz, porque aunque la remuneración era muy baja, él ponía toda su energía en ello. De hecho, sus alumnos lo veían como el mejor maestro de la universidad. El inglés de Ma y los amigos extranjeros que hacía sería lo que le impulsaría a tener una visión global de las cosas. En esa dinámica, recibió una invitación para vacacionar en Australia y en julio de 1985 se animó a ir a dicho viaje, que derivó en la experiencia que cambió su vida. Su visita a Australia le abrió los ojos con respecto a lo que había dicho toda su vida sobre que China era el país más rico y feliz del mundo. De ahí en adelante, fue que empezó a pensar diferente, de una manera más global. Después de 5 años trabajando en la universidad, Jack Ma decidió dejar su trabajo como profesor y pasó a traducir documentos, una ocupación que le llevó a contratar gente y fundar su primera compañía, Haibo Translation Agency, que proveía servicios de traducción e interpretación de inglés. Con el pasar del tiempo, Ma se dio cuenta de que sus ingresos no eran muy buenos, razón por la cual comenzó a salir a la calle a vender todo tipo de cosas para aumentar sus ganancias. Así, para 1995, se encontraba en los Estados Unidos, vendiendo, mientras su compañía en China progresaba paulatinamente. Estando en el país norteamericano, le pasaron cosas insólitas y peligrosas, como el ser secuestrado y hasta llegar a negociar con un estafador internacional, siendo este último con el que insólitamente llegó a negociar para invertir en el desarrollo de un sitio web para el comercio. Jack Ma es de los hombres que hacen de todo, de aquellos que no se rinden, y si tiene que salir a vender a la calle para sobrevivir, lo hace. Con esta idea de determinación, Ma terminó de regreso en Hangzhou, y allí se aliaría con el proveedor de internet llamado VBN. Así, con gran disposición, buscó financiamiento en todos los lados e inició en 1995 la China Yellow Pages, una especie de páginas amarillas electrónicas que aglutinaba puros negocios chinos. Eran páginas de venta online gratuitas, donde por el tráfico que se generaba, los anunciantes ponían anuncios y parte de esos porcentajes eran para Jack Ma. Este intento de emprendimiento sirvió, pero con el tiempo generó buenos ingresos, lo que le ayudó a fundar Alibaba Group, la compañía que lo llevó a ser un multimillonario conocido a nivel mundial. Auge de Alibaba Group. En sus inicios, Alibaba estaba enfocada solamente al sector B2B. Su propósito era conectar a las empresas chinas con empresas del exterior. Cuando logró posicionarse como un espacio seguro, atrajo la atención de muchas empresas y tejió alianzas estratégicas muy exitosas. Recordemos que Jack Ma, hasta ese momento, ya era un hombre de negocios por internet. Era un experto en hacer que plataformas online vendieran grandes cantidades de dinero por día. Según esa dirección, Alibaba se situó como un gigante del e-commerce de talla mundial con base en el mercado chino. Después, Ma empezó a probar con servicios paralelos como Alipay y Taobao, decisiones que lograron expandir aún más el alcance de su negocio. Así, Alibaba Group creció rápidamente y fue el ábrete sésamo de una fortuna impresionante. En el año 2000, tenía 50 personas empleadas. En el 2001, 150. En el 2008, alrededor de 15,000, y para el día de hoy, tiene más de 117,000 empleados en sus oficinas alrededor del mundo. Pero a decir verdad, y como ya es conocido en Alibaba, se anunciaban todo tipo de vendedores minoristas chinos, disfrazando sus productos como réplicas de Nike, Jordan, además de marcas registradas como Lacoste, Polo Ralph Lauren y un sinfín de marcas registradas que vendedores chinos vendían y anunciaban en Alibaba. Esto, por supuesto, al vender a todo el mundo, le trajo ganancias jugosas a Jack Ma, hasta que por fin tuvo sanciones, y las marcas registradas promovieron regulaciones para evitar tráfico y venta de piratería en Alibaba. Para ese entonces, Jack Ma, junto con su empresa Alibaba, ya habían hecho millones. Luego de una trayectoria exitosa,
Ma anunció en 2018 su separación de la empresa de forma diferida. Tras 2 décadas dedicado en cuerpo y alma a su crecimiento, dejó la presidencia de forma efectiva en septiembre de 2019 y Daniel Zhang asumió su rol. Posterior a eso, los rumores sobre hipotéticas presiones gubernamentales chinas sobre el negocio empezaron a circular. Ruidos que se confirmaron de cierto modo cuando, en noviembre de 2020, las autoridades del gobierno chino congelaron los planes de salida a bolsa de Ant Group. Ant Group, la fintech de Alibaba Group, iba a protagonizar la salida a bolsa más grande de la historia. Y faltando solo 48 horas para la fecha señalada, las autoridades decidieron parar la operación debido al enorme poder que la fintech podría alcanzar. Por si esto fuera poco, en diciembre pasado, la Administración Estatal para la Regulación del Mercado anunció la apertura de una investigación contra Alibaba por posibles prácticas monopolísticas y, en consecuencia, el gigante chino ha perdido casi 1/3 de su cotización. Desde octubre de 2020, Jack Ma no había vuelto a aparecer en público, un hecho que afectó negativamente el torbellino alrededor de la compañía, hasta que reapareció en enero de 2021 en una entrega de premios para profesores rurales. Cerca del año 2016, Jack Ma se pronunció en una entrevista para la televisión donde indicó grandes lecciones de éxito. Le hicieron una pregunta en particular: ¿cuál fue algún error del que te arrepintieras en tu vida? La respuesta de Jack Ma te dejará helado. Jack Ma respondió: me arrepiento de haber trabajado tanto y no haber disfrutado a mi esposa e hijos. Ahora soy millonario, pero los años ya no regresan. Mis hijos han crecido y me perdí de convivir con ellos y vivir una vida en familia con mi esposa. Alibaba recibió al 2023 dando inicio a un gran proceso de reestructuración que trajo consigo cambios en su modelo de negocio y una ampliación de capital, así como nuevos proyectos como DAO Live Series o Tmall Luxury Pavilion, ambos relacionados con el metaverso. Sin embargo, la noticia actual de mayor importancia recae en la cesión del control de Ant Group por parte de Ma, una acción que busca mejorar su choque con los reguladores y autoridades chinas para que Ant Group logre su tan ansiada salida a la bolsa. Curiosidades alrededor de Jack Ma. Detrás de un personaje como Jack Ma, no pueden faltar curiosidades en torno a una historia de vida tan peculiar. Entre algunas de ellas están: primero, a los 12 años de edad, Ma se comprometió a aprender inglés. Todas las mañanas durante 8 años, condujo su bici 40 minutos desde su casa hasta un hotel en Hangzhou, donde hacía un voluntariado como guía turístico con los visitantes para practicar el lenguaje. Segundo, por lo general, solo se necesita un rechazo para que alguien renuncie a entrar en una universidad americana. Pero este no fue el caso de Ma. Durante una entrevista, en la reunión anual del Foro Económico Mundial en 2015, Ma admitió ser rechazado por Harvard 10 veces. Tercero, Ma solicitó 30 trabajos diferentes luego de graduarse y fue rechazado de todos y cada uno de ellos. Durante el proceso de solicitud de estos puestos de trabajo, no estaba seguro de lo que quería hacer con su vida. Cuarto, el ídolo ficticio de Jack Ma es Forrest Gump. Al igual que Gump, Ma también batalló en la escuela y luego consiguió el éxito. Quinto, en una entrevista con Charlie Rose, Ma admitió que en realidad no sabe mucho acerca de tecnología, a pesar de poseer una de las empresas tech más exitosas del mundo. Sexto, cuando Alibaba salió a bolsa en 2004, su oferta pública inicial por $25,000 millones rompió récords por ser la más grande de la historia, superando tanto a Facebook como a Visa. Séptimo, a Ma le gusta montar un espectáculo. En 2009, durante la fiesta del 10º aniversario de Alibaba, el emprendedor se puso una peluca rubia y presentó El Rey León en el escenario. En la fiesta de aniversario 2017, Ma se disfrazó de Michael Jackson del Dangerous World Tour y con un grupo de bailarines contratados presentó Billie Jean. Octavo, ha demostrado ser multifacético y sorprendió a todos cuando se anunció que protagonizaría un cortometraje llamado Gong Show Dao junto al famoso actor de artes marciales Jet Li, película que fue muy especial para él al afirmar que su sueño siempre fue convertirse en un maestro de Tai Chi. Noveno, en su faceta de showman, a Ma le gusta cantar y llegó a grabar una canción con la cantante china Fei Wang. Además, entre sus pasatiempos está la pintura al óleo, con la que ha ganado mucho dinero también. Y aquí cerramos la historia de Jack Ma,
Todo un personaje, con vivencias inspiradoras y sorpresas que son dignas de admirar. Solo queda seguirle de cerca para ver qué le depara el destino a este gran emprendedor de la historia moderna. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en una próxima historia.